que sucedió en el Monte Carmelo es una clara demostración de cómo con el nombre de Yahweh, que es bueno y puro, fue usado para hacer el mal ante la vista de todo el pueblo. Ahora recordaba el profeta Elías, aquellas ocasiones en las que clamaba por manifestaciones de terror como fuego que cae del cielo, las cuales provenían únicamente de parte del que se hacía pasar por Elohim, a saber Satanás. Ahora reconocía en manos de quien estaba y a qué espíritu en realidad estaba invocando con palabras de furia. Lucas 9, 54-55. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, os reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entendía ahora, porque esta palabra al pueblo le pareció bien dicha, porque sólo con señales y prodigios extraordinarios a los ojos viniendo del cielo, como el fulminante fuego, el pueblo creería. San Juan 4:48. Yahshua respondió, a no ser que ustedes vean señales y milagros, sencillamente no van a confiar. Recordemos otra, de tantas situaciones desastrosas, producto del vivo celo para mayor comprensión del lector. En el libro de Números 16:28-32. Mosé dijo, así es como sabrán que Yahweh me ha mandado a hacer todas estas cosas y que yo no las he hecho por mi propia ambición, si estos hombres mueren una muerte natural como otra gente, solo compartiendo el destino común a toda la humanidad, entonces Yahweh no me ha mandado. Pero si Yahweh hace algo nuevo, si la tierra se abre y se los traga con todo lo que les pertenece, y descienden al Seol vivos, entonces entenderán que estos hombres han tenido desprecio por Yahweh. En el momento que él terminó de hablar, la tierra debajo de ellos se abrió, la tierra abrió su boca y se los tragó con sus casas, toda la gente murió con coraje y todo lo que les pertenecía. 16:46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon en el fuego del altar, y pon incienso sobre él, y ve a la congregación, y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de delante del Eterno, y la mortandad ha empezado. Vemos de nuevo, como también Moisés, se pone por sus propias palabras, en la posición de los enemigos de Yahweh, al ser poseído por la ira, debido a la rebelión de Coré, y sus seguidores. Con estos dichos, también Moisés dio permiso a Satanás, que pasa manifestándose abriendo la tierra. Pero nadie ve a Satanás actuando en las Escrituras, ya que se camufla bajo el nombre del Eterno. Tristemente aquí, de nuevo, queda en tela de juicio el Creador a la vista del pueblo, quedando como único ejecutor de las consecuencias sin piedad, por causa del pecado. De igual forma, cuando el profeta Elías dice, el Dios que responda con fuego, ese es Elohim, Satanás se manifestó, con lo que sí proviene de él, para tomar el lugar como Elohim. A quien clamó el profeta para que descendiera fuego, no fue al Creador, sino al Dios Satanás, el usurpador, esa sí es su manera de manifestarse. La misión del profeta era animar por la palabra al pueblo, que reconocieran a Yahweh como el único Elohim, como el único Salvador y Creador de los cielos y la tierra, como el Padre de amor, pero el pueblo al final de la manifestación de fuego, dijo lo que quería Elías escuchar, Yahweh es Elohim, porque vieron lo que querían ver. A quien les hizo reconocer el profeta, en el Monte Carmelo como su Dios, fue a Satanás. Pues en sus manifestaciones de ira, siempre hay sacrificio y muerte. Amigo lector, nunca es esta, la manera del Creador de la vida revelarse, la forma de manifestarse el verdadero Yahweh Elohim, es por medio del amor, la compasión, el perdón y la salvación. Solo a Satanás le complace agradar la vista del perverso, el cual nunca sacia su sed por el mal. No todo lo que los siervos del Creador decían y hacían en su nombre provenía de él. El entendido no puede pensar que el ser humano por el hecho de conocer del Evangelio no pueda en momentos de su vida errar, creyendo que todo lo que hace o diga viene de parte del Creador.
Muchas veces, viene de la abundancia del corazón de la persona incitado por la ira, el miedo, la aflicción y el dolor. Elías comprende el verdadero carácter del Creador. Primero de Reyes 19:12. Después del terremoto, un fuego se desató, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y después del fuego la voz de una brisa delicada, cuando Elías la oyó, cubrió su rostro con su manto, fue afuera y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz vino a él, y dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Cuando Elías ve esta visión, se turba, y teme por su vida, pero al escuchar la voz suave y delicada, siente seguridad y protección, empieza a conocer la voz de amor del verdadero Elohim. Ahora de su corazón brota el amor, y es limpiado de la ira, el rencor y el temor. Empieza a sentir vergüenza y arrepentimiento por su equivocado proceder. Ahora caía la venda del engaño en el que Satanás también lo tenía, acerca del erróneo concepto del carácter del Creador. Ahora aprendía a caminar en la verdad del Elohim de amor, pues su largo camino finalizaba, porque ya había sido instruido por el Eterno, le había enseñado de su carácter, el profeta, ya veía la luz del conocimiento que le faltaba. Ya no estaba perdido, ya sabía el camino por donde ir y a qué Elohim enseñar. Todos los siervos del Eterno, en el transcurrir de sus vidas, deben aprender una lección de humildad, solo cuando es quebrantado el orgullo y el fanatismo, se estará dispuesto a recibir la luz del aprendizaje celestial. La humildad de corazón es el ungüento que abre los ojos a la luz de la verdad, y por lo tanto sale de Babilonia, de donde por tanto tiempo Satanás le tenía engañado, haciéndole creer en un Elohim equivocado. Apocalipsis 12:9. Ahora el profeta pronunciaría las mismas palabras de Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Surge otra pregunta. ¿Mató Elías los profetas de Baal? Volvamos a Primero de Reyes 18:40. Y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Vamos a detenernos por un momento en este pasaje, para preguntarnos. ¿Estaría bien que un profeta del Creador matase? Pero seguiremos cavando la letra para comprender al escritor. Veamos qué significa el valle de Cisón, y analicemos cada palabra de su significado. Cisón, en hebreo es quisón, significa ondulante torrencial. Doblar, usado solo como preparar una trampa, armar lazo. Enredar, red, ruina, tropezadero, vejación. El valle de Cisón es un arroyo torrencial tortuoso, un río que fluctúa, pero también significa establecer una trampa, un lugar para atrapar o que caiga alguien. Se encuentra entre el Monte Carmelo y las estribaciones de las colinas de Galilea. Para el pueblo de Israel, este valle de Cisón hace referencia a pasadas victorias a favor de los israelitas, pues en este lugar fueron derrotados y muertos sus enemigos, y después el río sepultó todos sus muertos. Este valle torrencial desempeñó un papel muy importante en la liberación de los israelitas de la opresión cananea, como lo muestra en Jueces 4:13 al 16. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset de los gentiles, hasta el arroyo de Cisón. Débora dijo a Barak, en marcha. Este es el día cuando Yahweh te entregará a Sisra. Yahweh ha salido delante de ti. Así que Barak descendió del monte Tabor con 10.000 siguiéndole. Pero Barak persiguió los carruajes y el ejército todo el camino hasta Jaroset Hagoyim. El ejército completo de Sisra fue pasado por la espada, ni un hombre quedó. Lo que estaba expresando el profeta Elías es una profecía de la paga del pecado de los profetas de Baal, la cual no se cumple en ese momento, sino en días después del profeta. Primero de Reyes 18:40. Y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno.
Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Fue usado el término del valle de Cisón, para demostrar que todos los desobedientes un día iban a pagar sus deudas de maldad. Examinaremos también, qué quiere decir el escritor, con que el profeta los degolló. No puede un profeta enviado por el Creador matar, si lo que está llevando es un mensaje para que se arrepientan del mal y puedan ser salvos. Veamos a qué se está refiriendo el escritor cuando dice que el profeta los degolló. Leamos el contexto, en el libro de Oseas 6:3, en diferentes versiones. NTV. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. TLA. Por eso el mensaje que les di por medio de mis profetas, fue como un rayo destructor que les trajo la muerte. Tercera edición. Por eso los he hecho morir con las palabras de mi boca, los he trozado por medio de los profetas, y mi sentencia saldrá como la luz. BSO. Por eso los he quebrantado mediante los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios brotarán como la luz. LBLA. Por tanto los he despedazado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca, los juicios sobre ti son como la luz que sale. Vemos, como a la letra se habla de despedazar, degollar o cortar. Pero debe entenderse de una forma simbólica, así como el instrumento, para realizar este acto, el cual se representa como un cuchillo, o espada. El contexto de Oseas, lo encontramos en Hebreos 4:12. Miren, la palabra de Yahweh, está viva, está obrando y es más afilada que una espada de dos filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruaj, y las coyunturas se encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. El texto nos aclara, que se está refiriendo, a la palabra, que sale de la boca del profeta. El profeta está representado como el Elohim Salvador, dándoles una profecía, un mensaje de prevención, un llamado a despertar, para que desistan de su pecado, pero por dureza de corazón, para los que rechazan la palabra, vendrá la consecuencia, la paga del pecado. Pero no por mano del Creador, Él solo llevó su palabra de salvación, para guardarlos de la ira que vendría sobre ellos, la que ellos mismos decidieron. Juan 12:44. Yahshua declaró públicamente, aquellos que pongan su confianza en mí, están confiando, no simplemente en mí, sino en el único, el que me envió. También aquellos que me ven, ven al único, el que me envió. Yo he venido como una luz dentro del mundo, para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Si alguno oye lo que yo estoy diciendo, y no lo cumple, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquellos que me rechazan, y no aceptan lo que yo digo tienen un juez, la palabra que yo he hablado los juzgará en el último día. Romanos 6:23. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh, en unión con el Masía Yahshua nuestro Adón. Nos revela, que lo que ofrece el Creador es salvación, no se debe mezclar el texto uniendo lo bueno con lo malo, lo bueno solo viene del Creador, la vida, más lo malo que es la muerte, viene como consecuencia del pecado. El profeta Elías no mató literalmente a ningún profeta falso de Baal, solo habla la profecía del mal que vendría sobre ellos por desechar la palabra de luz y verdad. Jezabel buscaba al profeta para matarlo porque había profetizado la muerte de sus profetas paganos, era por ello que no les gustaba ver al profeta por miedo al pago de sus consecuencias, no querían abandonar el pecado, le llamaban el que perturbaba al pueblo. Primero de Reyes 18, 17 al 18. Cuando Ahab vio a Eliyá, Ahab le dijo, ¿eres realmente tú el pervertidor de Israel? Él respondió, yo no pervierto a Israel, tú lo has hecho, tú y la casa de tu padre,
abandonando los mitzvot, la palabra de Yahweh y siguiendo a los Baalim. Entonces, por mano de quien se cumple esta profecía dicha por el profeta Elías, en el monte Carmelo, y la muerte de los profetas de Baal. Primero de Reyes 19, 15 al 16. Yahweh le dijo, regresa por el camino del desierto de Dammesec, cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey sobre Aram, también unge a Jehu el hijo de Nimsi para que sea rey sobre Israel, y unge a Elisá, el hijo de Safat de Abel Mejola, para que sea profeta en tu lugar. Aún así, después de estas palabras, Elías tampoco estaría para ungir a Jehú ni a Hazael, a quien ungió como profeta, fue a Eliseo, con ello comprendía también que no estaba solo, y que aún después de él, el Eterno podía contar con fieles, que continuaran con su misión de salvación a otros. Segundo de Reyes 9, 1 al 3. Elisá el profeta llamó a uno de los talmidim de los profetas, y le dijo, cíñete los lomos, toma este frasco de aceite en tu mano, y ve a Ramot Gilead. Cuando llegues allí, busca a Yo el hijo de Josafat, el hijo de Nimsi. Entra, que él se separe de sus hermanos, y lo llevas a una habitación interior. Entonces toma el frasco de aceite, lo derrama sobre su cabeza, y dile, esto es lo que Yahweh dice. Yo te he ungido rey sobre Israel. Después de eso, abre la puerta y vete de allí tan rápido como puedas. Este ungimiento de Jehú tampoco fue llevado a cabo por el profeta Eliseo, fue ungido por un hijo de otro profeta, del cual no se registra nombre, y fue una unción en secreto, apresuradamente y sin testigos, lejos de sus hermanos, en un cuarto confidencial, notándose también, que el joven que lo ungía, debía huir lo más pronto posible. Segundo de Reyes 9, 30 al 33 y 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos, y él la atropelló. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Ahora veamos la profecía para los 400 sacerdotes de Jezabel. Segundo de Reyes 10, 10 y 11. Entiendan, pues, que ninguna parte de la palabra de Yahweh, que Yahweh habló, referente a la dinastía de Ahab cae a tierra, porque Yahweh ha hecho lo que él dijo por medio de su siervo Eliyá. Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Ahab en Jizreel, todos sus hombres prominentes, sus amigos íntimos y sus coanim, hasta que ni uno quedó vivo. Segundo de Reyes 10, 14. Tomen los vivos, dijo Jehú, ellos los tomaron vivos, 42 hombres, los mataron en la casa de Esquileo, él no perdonó a ninguno de ellos. 10, 17 al 25 y 28. Al llegar a Chomrón él mató a todos los que Ahab todavía tenía en Chomrón, hasta que lo había destruido, cumpliendo la palabra de Yahweh que él había hablado a Eliyá. Luego, Jehú reunió a todo el pueblo, y les dijo, Ahab sirvió a Baal en una medida limitada, pero Jehú le servirá con celo completo. Por lo tanto llamen a todos los profetas de Baal a mí, a todos sus sirvientes y a todos sus sacerdotes. Ninguno puede faltar, porque ofreceré un gran sacrificio a Baal, el que falte no permanecerá vivo. Pero Jehú estaba poniendo una trampa, para poder destruir a los adoradores de Baal. Jehú dijo, proclamen asamblea solemne para Baal, y ellos lo hicieron. Jehú mandó a llamar por todo Israel, diciendo, todos los sirvientes de Baal, todos sus sacerdotes y todos sus profetas vengan, así que no quede un hombre sin venir, yo voy a ofrecer un gran sacrificio, el que falte, no vivirá. Todos sirvientes de Baal vinieron, y todos sus sacerdotes, y todos sus profetas, entraron a la casa de Baal, y la casa de Baal estaba llena de un extremo al otro. Jehú, y Jehonadab el hijo de Rechab,
entraron a la casa de Baal, y dijeron a los adoradores de Baal, busquen para ver que ningún siervo de Yahweh esté aquí con ustedes. Solamente adoradores de Baal. Ellos entraron a ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Pero Jehú había escogido 80 hombres para que permanecieran afuera. Él dijo, si alguno de los hombres que estoy al poner en sus manos escapa, será la vida de ustedes por la de él. Tan pronto él había terminado de ofrecer la ofrenda quemada, Jehú dijo a los guardias y oficiales, entren y mátenlos, no dejen que ni uno salga. Así que ellos los mataron a espada. Entonces, después que los guardias y oficiales habían echado sus cuerpos afuera, fueron al santuario interior del templo de Baal, finalmente destruyeron la estatua de Baal, y demolieron el templo de Baal, convirtiéndolo en una letrina, el cual todavía es hoy. Por tanto Jehú abolió a Baal en Israel. Se puede apreciar en los textos, como repite Jehú, las mismas palabras del profeta Elías en el monte Carmelo, en 1 de Reyes 18. Se describe la misma escena que con Elías. Jehú tuvo un vivo celo, las mismas palabras de Elías, este sacrificio humano, ahora era literal, se había acumulado en Jehú, el ardor del odio, la ira contra la casa de Acab. Por mucho tiempo ya lo había maquinado incitado por Satanás, ahora daba rienda suelta a su ejecución, pues daba cumplimiento a su sed de venganza. Igualmente les convocó a reunión, les motivó a hacer un último sacrificio aumentando sus pecados, tendiéndoles una trampa. Recordemos cómo aquí se cumple el significado de Cisón, que es tender una trampa, y después del sacrificio, dice Jehú las mismas palabras del profeta, traedlos que ninguno escape. Mostrando así, que al mismo que adoraban haciéndole sacrificios, a saber Satanás, este mismo incitó a Jehú para destruirlos. Notemos cómo es cumplida la profecía en el tiempo de Jehú, una ejecución tan rápida como su unción, contra la casa del rey Acab y Jezabel, por causa del pecado, el rechazo a la luz de la palabra del único en quien hay perdón y salvación. El propósito con este estudio, es que el lector pueda comprender que la Escritura no debemos simplemente leerla, y tampoco quedarnos con el primer texto que se lee, debemos cumplir con el consejo del Salvador, de cavar la letra, para encontrar el tesoro escondido, el cual es el verdadero carácter del Creador y Salvador. De lo contrario se seguirá cometiendo el gran error de todo lector, que es el de juzgar precipitadamente al Padre de amor, dejando en los que le escuchen, confusión, sobre los principios del amor del Creador. La palabra del Creador es infinita, siempre hay tesoros de luz para quienes estén dispuestos a escudriñar hasta encontrarlo.